Hola amigos, me encuentro acá con un transformador toroidal, o es más que todo el núcleo de un transformador toroidal. Y quise hacer el video para aclarar quizá algunas cosas que a veces se creen y que no tienen ningún fundamento. Específicamente con relación al tamaño de los núcleos, ya sean toroidales o cuadrados. A veces se cree que el tamaño de un transformador depende del amperaje que el transformador tenga. Y ahí es donde algunas personas, eh, al escuchar amperajes como 50 amperios o cantidades como 100 amperios, se imaginan un transformador descomunal, un transformador enorme, gigantesco. Pero lo cierto es que el tamaño de cualquier transformador, ya sea cuadrado o toroidal, no depende directamente del amperaje, sino que el tamaño depende de otro factor, y eso es lo que quisiera hoy explicar un poco. Alguien pudiera decir, no, el tamaño depende del voltaje. Pues tampoco, no es ni el voltaje ni el amperaje lo que determina el tamaño del toroidal o del núcleo, ya sea, como digo, cuadrado o toroidal, sino que lo que determina el tamaño de un transformador es la combinación de ambas cosas, es decir, la combinación de voltaje y amperaje. Y esto se conoce ya con palabras técnicas como la potencia sería, ¿verdad? Entonces, ¿qué se mide? Lógicamente en watts. Entonces, la combinación de voltaje y amperaje nos da la potencia, nos da como resultado la potencia del transformador. Entonces, en ese sentido, esa potencia, mientras más watts sean, lógicamente más grande será el transformador. Ustedes saben que la fórmula para poder obtener la potencia de un transformador o de cualquier equipo es multiplicar el voltaje por el amperaje. Por ejemplo, si tenemos un transformador de 10 voltios, pero que saca o nos entrega 100 amperios, estamos hablando que debemos multiplicar para poder conocer la potencia de ese transformador. Debemos de multiplicar 10 voltios por 100 amperios, y eso nos dará como resultado 1000 watts de potencia. Pero, por ejemplo, este transformador o este núcleo tiene esa capacidad. Este transformador o este núcleo, por ser toroidal, es bastante compacto, pero muy potente. Puede entregarnos 1000 watts. Pudiera bobinarlo de tal forma que me entregue 10 voltios, 100 amperios, y estaría obteniendo una potencia de 1000 watts, como dije. Pero puedo hacerlo inverso. Puedo bobinarlo para que me entregue 100 voltios, pero ya no 100 amperios, sino 10 amperios nada más. Y al hacer la multiplicación, los 100 voltios por 10 amperios, me daría los mismos 1000 watts de potencia en el mismo núcleo, ¿verdad? O sea, entonces, ahí es donde a veces la gente no lo cree y dice, eh, porque al ver un transformador ya terminado y preguntar de cuántos amperios es, y uno le dice de 100 amperios, y a la par tienen otro que es del mismo tamaño, pero que es de 10 amperios, dicen, no puede ser, ¿cómo este va a sacar 100 amperios si es del mismo tamaño del de 10? O sea, pero es por lo mismo que estoy explicando, que se basan solamente en el amperaje. Pero realmente la potencia se puede sacar del núcleo, esos 1000 watts se pueden sacar del núcleo, o se pueden obtener del núcleo con diferentes configuraciones. Como digo,
Pueden ser 100 voltios a 10 amperios o pudieran ser 10 voltios a 100 amperios. Y así sucesivamente también pueden ser 75 voltios a 15 amperios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces se puede combinar o se puede jugar con la configuración de voltaje y amperaje de acuerdo a la necesidad que tengamos. Por ejemplo, si aquí le saco si le saco 10 voltios, si lo bobino de tal manera que me entregue 10 voltios, puedo alimentar un amplificador de carro en casa, ¿verdad? De unos 1000 watts, 800 watts sin ningún problema. Pero si lo bobino a 100 voltios, 10 amperios, allá no puedo alimentar esa clase de amplificadores, ¿verdad? Tendría que hacer otro amplificador que trabaje por lo menos con unos 10 pares de transistores para que puedan trabajar a un voltaje alto, ¿verdad? Aunque el amperaje sea poco, pero como digo, al final se traduciría en la misma potencia, ¿verdad? Entonces esto es solo como una aclaración porque en ocasiones uno se deja llevar únicamente por el tamaño de los transformadores. Y recuerden que para que este núcleo pueda entregar toda la potencia deben hacerse los cálculos pertinentes para ver el calibre de alambre, tanto del primario como el secundario, y la cantidad de vueltas exactas que debe llevar para que el núcleo no recaliente. Entonces, considerando todos esos detalles, podemos obtener la potencia que el núcleo pueda entregar, ¿verdad? Pero tomando en cuenta esos pequeños detalles que a veces cuesta un poco entenderlos, asimilarlos, en otras ocasiones creerlos, porque resulta un tanto increíble, ¿verdad? Que un núcleo del mismo tamaño, tan pequeño, puede entregar 10 amperios o puede entregar, perdón, 100 amperios, cuando hay otros que tal vez son más grandes, pero que entregan menos amperaje. Pero como digo, es la configuración del voltaje. Resumiendo, es la combinación de voltaje y amperaje la que determina el tamaño del transformador. Bien, eso es todo. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier consulta, estamos para servirles. Nos vemos entonces hasta el siguiente video. Si puedes, suscríbete a mi canal. Estaré subiendo videos cortos con temas relacionados a la electrónica, o quizás en ocasiones en otro campo, pero que se trata de aprender todos juntos. Hasta la próxima, amigos.